El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Bueno, que nos acompañe en el tema sobre la mesa de este jueves, desde luego, saludando con mucho gusto a nuestro analista de casa, Eduardo Manzanares, y que revisando lo que hay, ¿qué país tenemos, estimado Eduardo? Sí, lamentablemente todos los datos, la información es que pues el país está que arde en diferentes partes de la República Mexicana, la situación económica, la situación de los homicidios, de los desaparecidos, las extorsiones, los bloqueos, las demandas ciudadanas. El próximo lunes otra vez bloqueos en las diferentes carreteras, los agroproductores. Pero desde el atril presidencial, Eduardo, parece que estamos viviendo otro México, ¿sí? Que no hay la capacidad de poder ver la realidad de este país y se prefiere enfocar el gobierno, la presidenta, ¿sí? A temas de ver si ella es más popular o no, si la hace más fuerte los gritos de protesta, cuando pues ellos representan, digamos, la fuerza hegemónica más importante que hemos tenido. No necesitaría la presidenta decir esto, pero eso al mismo tiempo me habla de debilidades al interior del gobierno y de presiones muy fuertes, porque ¿por qué tenerle miedo? Y con eso concluyo este primer comentario de introducción al tema sobre la mesa. ¿Por qué tenerle miedo a las manifestaciones ciudadanas? Sí, pero al crimen organizado, a los delincuentes, pues se les abrazó mucho tiempo. Estimado Eduardo, ayúdame a entender esto. Te saludo con gusto, buenas y revolucionarias tardes, querido Raúl. Es complicado de entender, pero la paradoja se ha vuelto rutina. Lamentablemente, un gobierno que se autoproclama defensor del pueblo, pues termina golpeando, acosando y deslegitimizando a ese mismo pueblo que se dice defender. Y esto, preguntas el por qué. Mira, no le tiene miedo, desde mi punto de vista, el gobierno a un grupo de jóvenes manifestantes. A lo que le tiene miedo es a perder la narrativa. Y la narrativa, desde mi punto de vista, la va perdiendo. Y esto sucede mucho. Imagínate, hago un comentario. El comentario que hizo el primer ministro canadiense después de haber venido de su visita a México la semana pasada, se sorprendió. Dijo, no hombre, es una gran mujer, Claudia Sheinbaum, imagínense. Habla todos los días una conferencia de prensa y cito, yo no tendría información para dar una conferencia diaria. Y Claudia Sheinbaum tampoco. Entonces lo que se genera con esta idea que en un inicio, déjame decirte Raúl, yo lo consideraba como un excelente ejercicio periodístico, los primeros días de las conferencias matutinas desde la época de López Obrador, porque por fin íbamos a ver pues una especie de foro para rendición de cuentas y ya vimos en lo que se convirtió y obviamente dejó escuela y Claudia Sheinbaum hace exactamente lo mismo, entonces no tienen información que dar, entonces lo que hacen es generar esta realidad paralela a lo que vivimos y sentimos y sufrimos los mexicanos. Entonces, para el gobierno federal, para Claudia Sheinbaum, Raúl, tenemos la inversión extranjera directa más importante de la historia desde que se tiene registro y rompimos todos los récords. Caray, no es cierto. No. Muchos son reinversiones y muy poca la inversión nueva que llegó, y lo dijo el propio Marcelo Ebrard. Para el gobierno federal, pues ese tipo de manifestaciones son pagadas, como las del sábado pasado, son pagadas desde la extrema derecha. Ahora hasta el grupo de Donald Trump, de MAGA, de Make America Great Again, ya lo involucraron por la forma en que Trump reaccionó ante la impasividad del gobierno federal o la reprimenda del gobierno federal a los jóvenes de la generación Z el sábado pasado en el Zócalo, Raúl. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene pavor el gobierno federal de perder la narrativa con un grupo que no demanda un pliego petitorio, Raúl, simplemente demanda justicia, libertad
y un alto a la corrupción. Y a la violencia, que me parece que es el tema. A ver, pero claro. lo has ilustrado muy bien. A ver, el tema es que el gobierno tiene una realidad alterna, como se ha tenido en los últimos tiempos. Sí, y lo que ellos deberían estar preocupados, y más la presidenta, con un conflicto interno hacia dentro de Morena, con una serie de corruptos que siguen siendo protegidos aparentemente desde Palenque, el caso de Adán Augusto, que me pareciera como que ha sorteado todas las aguas pantanosas que venía, todos estos actos de corrupción. Pero de alguna forma a la presidenta no le preocupa eso, no le preocupa que la economía esté estancada, no le preocupa que haya 40 desaparecidos todos los días, diarios. No le preocupa que haya 60 homicidios, o sea, pareciera que eso no es importante. Y yo entiendo que si es un país que no haya temas pendientes, bueno, pues que se dedique de alguna forma, que los traen como locos a los de Morena y a ella, tratando de ver de dónde salió esa convocatoria a la generación Z, ¿sí? Y entonces desvían toda la atención que requiere el gobierno para resolver todos los problemas que hay. Y entonces, bueno, se dedican y andan, es que es la extrema derecha, no es que fue el PAN el que financió, no, es que es la derecha internacional, es que es Claudio X González o que es Calderón. Calderón. Bueno, a ver, sí. Los traen como locos tratando de saber de dónde vino esa gran amenaza para el Estado. Entonces, y te das cuenta que incluso cuando vimos esta manifestación del sábado pasado y cómo dejaron solamente entrada por 5 de mayo y que estaba blindado completamente el Zócalo, y de repente aparecen este bloque negro que nadie sabe quién lo patrocina, de dónde salieron, cómo llegaron con herramientas para poder quitar estas vallas gigantescas, ¿sí? ¿A quién le hacen el favor o quién los está mandando, como para qué? Y esto me remite también a aquellos años que tú te acordarás de los famosos halcones, para tratar de culpar y de tener una justificación. Es que en aquel entonces, en 68 y en 71, los halcones entraron disfrazados, que eran militares disfrazados, para tratar de desestabilizar la manifestación y que el gobierno tuviera la justificación de atacar precisamente la manifestación. Yo aquí lo veo muy parecido. A ver, los manifestantes pacíficos iban entrando al Zócalo y se arma la rebatinga con estos sujetos que cómo trajeron esas herramientas para poder llegar allá al Zócalo. Y luego, lo que dice el gobernador de Jalisco, que lo decía ayer, a Jalisco llegó un camión con 50 personas, aparentemente, él dijo, el gobernador lo tendrá que mostrar, que vienen de Michoacán y de otras entidades del Estado de México, ¿sí? Alterar la manifestación de Guadalajara, ¿sí? Entonces, híjole, Eduardo, hay muchas reflexiones y muchas contradicciones contra lo que se ha dicho de un gobierno de izquierda que supuestamente iba a ser tolerante con las manifestaciones, que no se iban a reprimir, pero hemos visto todo lo contrario. Exacto, Raúl. El manual es viejo, sin embargo, lo están usando como si fuera nuevo, ¿eh? Hay que recordar que primero descalificaron, luego intimidaron, y como la cosa escaló, reprimió a los manifestantes. Y en relación al bloque negro, a mí me queda muy claro una cosa, no tengo datos para decirte el gobierno federal es el que financia al bloque negro, pero lo que sí me queda claro es que los manifestantes de la generación Z no lo hicieron. Sí, no, eso a mí me evidente. queda claro. Es más, claro, hay más evidencia o hay más, digamos, puntos para creer
que fue el gobierno quien los manda a que fueron los manifestantes, la generación Z o las madres buscadoras o cualquier otra persona que acudió al Zócalo o el de la bandera que lo agarraron a golpes. Que hay más evidencia que haya sido el gobierno, porque una vez más voy a retomar el ejemplo que la inteligencia mexicana impidió un ataque en contra de la embajadora de Israel. Caramba, si no vieron a un grupo encapuchado, vestidos de negro, con marros, con herramientas, ¿no los vieron entrar al Zócalo? Estando cuidado y amurallado el Zócalo, caramba, los dejaron pasar pues, y sabían de dónde venían. Y muchas imágenes, muchas fotografías que yo he visto, pues hasta pareciera que las vallas las empezaron a romper de adentro hacia afuera, y no tanto de afuera hacia adentro. Y luego se atreven a decir que esto duele, Raúl, créeme, duele e indigna, y yo no sé por qué la gran mayoría de los mexicanos no demuestra su indignación. Que ayer el gobierno de la Ciudad de México haya dicho de esta persona por la bandera que lo vieron caer, porque así lo dijeron, lo vieron caer, no, es que no lo vieron caer, es que lo tumbaron. Y la otra persona, pues yo creo que se puso, el otro joven, yo creo que se puso de cabeza para que los policías lo agarraran a patadas, o él agarró a cabezazos las botas de los policías. Entonces, hay demasiadas cosas ilógicas dentro de todo esto. Sí, no sé quién los financia, sí, no sé quién los está patrocinando, pero de que el gobierno sabe quiénes son, no pueden decir que no, porque si dicen que no, entonces son muy ineptos. Claro, a ver, ¿tú crees que la inteligencia de Harfuch, este instituto o esta organización de inteligencia dentro de la Defensa Nacional no sabe quiénes son los llamados del bloque negro? Sí, y esas son las cosas que parece, por eso increíble, por eso me llama la atención que vimos cómo este gobierno, porque Claudio Sheinbaum ha dicho en muchas ocasiones que la era de la represión ya había pasado, ¿sí? Que la libre expresión de las ideas estaba garantizada. Pero lo que vimos el sábado pasado, pues no nos habla de eso. Nos habla precisamente de una represión. Por eso sí, y apoyo mucho lo que tú estás sugiriendo. Estamos entrando en una etapa muy de incertidumbre en este país, donde me imagino que la presidenta tiene muchas presiones por lo que está pasando, pero esa declaración, cuando la vi declarar que con sus gritos me hacen más fuerte, me parece que la presidenta está completamente en otro mundo, ¿sí? Se ha alejado de esa realidad que estamos viviendo los mexicanos. Oye, antier, la masacre en Puebla, la regidora de Campeche asesinada, pues lo que pasó en Michoacán, que nombran al secretario de Seguridad y paralizan el estado de Michoacán. Esos son los temas que debería estar atendiendo, sí, el gobierno federal, y no tratar de desacreditar esta marcha que finalmente es pueblo, no el pueblo que está para alabar a la cuarta transformación. Es un pueblo que tiene voz y que también está inconforme con las formas como se están llevando a cabo las cosas en lo que se refiere al combate a la violencia, en combate a la corrupción y esa larga lista de pendientes que se siguen acumulando y que el gobierno no está atendiendo. Y sí, de alguna forma se está vanagloriando de que es un gobierno cerca del pueblo, que es un gobierno que tiene la simpatía de la gente, pero, híjole, no sé hasta dónde nos va a llevar y cómo nos va a llevar a esto. Así es, y viendo la realidad mexicana y la realidad del gobierno actual, pues yo la verdad dudo mucho que ese 70 y tantos % de popularidad lo tenga Claudia Sheinbaum, la verdad yo lo dudo mucho, y esto lo han ocupado los gobiernos desde que yo tengo uso de razón, y efectivamente los gritos, los insultos y todo eso, pues no debilitan a la presidenta. Lamentablemente ella se debilita con ese tipo de reacciones, Raúl. ¿Dónde quedó esa Claudia Sheinbaum fría,
para responder a un Donald Trump al principio de los amagos de los aranceles. Ya se perdió esa Claudia Sheinbaum. Y puedo entender que tenga muchas presiones, desde luego, pero ella sabía lo que se metía. Ella vivió a lo largo de toda la administración López Obradorista y sabe qué tipo de país y qué condición de país le entregó López Obrador. Y las herencias. Sabía lo que se metía. Y las herencias. Sabía de todas estas herencias malditas, desde luego. Entonces, pues ella la presión, pues ya sabía que la iba a tener. El problema es ese, Raúl, y yo lo sigo insistiendo y lo voy a decir, el mensaje del por qué la represión, pero más allá de la represión, Raúl, por qué el fincarle responsabilidad penal a los jóvenes cuando no tienen elementos suficientes para, acusarlos de intento de homicidio. A mí el mensaje me queda muy claro. Si vas a participar en una marcha de apoyo a este tipo de manifestaciones, una, te van a golpear. Dos, te van a meter a la cárcel. Entonces está generando miedo, Raúl. Totalmente. Está haciendo que la gente que quería ir hoy a lo mejor no fue. ¿Por qué? Por temor a que o la golpearan o la metieran a la cárcel. Y esto viene para las siguientes manifestaciones. A ver cómo reaccionan el lunes con los transportistas y los agricultores. Porque esto sentó un precedente, Raúl. Esto del sábado, que vivimos el sábado, y lo que hemos estado viviendo del sábado para acá, ha sentado un precedente, y a ver cómo reaccionan con las demás, porque desde mi punto, insisto y reitero, el mensaje es claro: si participas, te golpeamos o te metemos a la cárcel. Sí, así que tú sabes si le entras. Que es el talante autoritario que finalmente hemos visto, ¿sí? Este talante autoritario que del tanto se ha hablado y que hoy lo estamos palpando en una realidad, ¿sí? No queda ya solamente, digamos, y que aparte es muy incongruente en un gobierno de izquierda, porque, bueno, los priistas lo usaron mucho tiempo, esta fuera la estrategia, sí, pero un gobierno que llega de izquierda, que presume cercanía con la gente, cercanía con el pueblo, y vemos esto, entonces cada día se confirma que estamos en una situación, y mientras tanto los temas graves, los temas importantes no se resuelven. El tema, ¿qué sabemos de Adán Augusto? Luego de la barredora, de su declaración, de sus relaciones con el huachicol de toda su gente, ¿qué ha pasado? Sí, o sea, la instrucción llegó fuerte, ¿sí? Ni con Adán Augusto ni con mis hijos te metas, ¿sí? Y esa es una presión clarísima que está recibiendo. Y luego el vecino del norte también, bueno, pues dándole motivos, sí, provocando que pues es que a lo mejor si intervenimos en México porque las cosas están difíciles y eso les afecta también desde su visión a ellos. Entonces, sí hay presión, pero me parece que la respuesta es esa precisamente, ¿sí? Voltear a donde no esté el problema, generar este tipo de situación para evitar que esas voces, muchas o pocas, no lo puedo medir todavía, Eduardo, ¿sí? Pero que hay gente inconforme con lo que está sucediendo, es eso. Y se podría haber escuchado. En un país democrático se escucha, tienes la mayoría, escuchas a los pequeños, escuchas a los inconformes. Pero lo que está sucediendo no es nada bueno, ¿eh? Exactamente, ellos se creen poseedores y con la suficiente fuerza como para decir, las marchas las organizo yo si son buenas, si son malas no, y no sirven. Y es por eso que mi veredicto final es, Raúl, si un gobierno de izquierda se siente tan frágil que debe reprimir a quienes dice representar, dejó de ser transformador para convertirse en lo que juró combatir. Lamentablemente, un gobierno autoritario con tintes totalitarios. Buen epílogo. Gracias, estimado Eduardo. Un saludo. Gracias a ti, Raúl. Eduardo Manzanares en el tema sobre la mesa. Gracias. Los invitamos a que escuchen este podcast en su plataforma preferida. Ya lo sabe usted, es Mega Noticias, el tema sobre la mesa. Y hoy usted puede escuchar estas reflexiones y análisis que hacemos en el tema sobre la mesa. Lo esperamos desde luego mañana y mientras tanto lo invito a que se siga informando correctamente a través de Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.